Mi mejor amiga tiene una relación secreta con mi exnovio. Mientras mi amiga me consolaba por el fin de mi relación, apareció una notificación en su celular y era de mi ex. Esa noche en el departamento de Luciana, todo explotó. Entre lágrimas le contaba cómo había descubierto que Martín me engañaba con varias mujeres, cuando el sonido de un mensaje cambió todo. Su rostro palideció al ver la pantalla y en ese instante, el nombre de Martín apareció claramente en la notificación. ¿Por qué te está escribiendo Martín?, pregunté con la voz temblorosa. No es nada, Carolina. Solo trabajo, respondió evitando mi mirada mientras jugaba con su collar. El día anterior había encontrado facturas de hoteles y cenas para dos en la oficina de Martín. Al confrontarlo, me juró que eran gastos de trabajo. Ahora, viendo la reacción de Luciana, todo comenzaba a tener sentido. Muéstrame el mensaje, exigí. Caro, no es buen momento. Estás alterada y... No terminó la frase. Tomé su teléfono antes de que pudiera evitarlo. Lo que vi me dejó helada. Una cadena interminable de mensajes íntimos entre ella y Martín que se remontaban 8 meses atrás. No es lo que parece, susurró Luciana. Los mensajes revelaban encuentros en hoteles, cenas románticas, planes futuros. Se burlaban de mí, de mi ingenuidad. Las palabras de Martín eran crueles, pero las respuestas de Luciana me destruían por dentro. ¿Los hoteles eran contigo?, pregunté sintiendo náuseas. Luciana asintió lentamente. Comenzó como algo casual. No queríamos lastimarte. ¿No querían lastimarme? Me consolabas mientras te acostabas con él. Las cosas se complicaron, respondió retrocediendo. Nos enamoramos. En ese momento recordé algo que me heló la sangre. La semana anterior, Luciana me había convencido de rechazar un ascenso en Londres, argumentando que Martín y yo podríamos reconciliarnos. Ahora entendía todo. Ella no quería que me fuera para poder quedarse con mi puesto en la empresa y con Martín. El ascenso en Londres ¿también fue parte de su plan? Su silencio fue toda la respuesta que necesitaba. No solo habían traicionado mi confianza, habían intentado sabotear mi carrera. Tomé mi bolso para irme, pero Luciana me sujetó del brazo. Por favor, déjame explicarte. Hay algo más que necesitas saber. ¿Qué más podrías decirme?, grité soltándome. Estoy embarazada, susurró, y es de Martín. El mundo se detuvo por un instante. Luciana, mi mejor amiga desde la universidad, esperaba un hijo del hombre con quien había planeado mi futuro. ¿Cuánto tiempo?, logré preguntar. 3 meses, respondió acariciando su vientre. Martín y yo queríamos esperar el momento adecuado para decírtelo. Recordé las últimas semanas, Luciana rechazando copas de vino, evitando el café, diciendo que estaba a dieta. Todo cobraba sentido ahora. Por eso me convenciste de rechazar Londres, dije sintiendo que me ahogaba. No era por Martín y yo, era por ti. Carolina, sé que parece terrible, pero... ¿Terrible? Eres la directora de recursos humanos. Tú gestionaste mi transferencia. Las cosas no son tan simples, respondió Luciana. Hay más personas involucradas. ¿Qué quieres decir? Martín va a ser el nuevo CEO. El directorio lo anunciará la próxima semana. Necesitábamos que rechazaras Londres. La revelación me golpeó como una bofetada. Martín y yo trabajábamos en la misma empresa, una importante consultora internacional. Él era director financiero y yo lideraba proyectos estratégicos. El puesto en Londres era una oportunidad única. ¿El directorio sabe de su relación?, pregunté temiendo la respuesta. No, admitió Luciana. Si se enteran, ambos perderíamos nuestros trabajos. Por eso necesitamos tu silencio. Mi teléfono vibró. Era un mensaje de Isabel, mi asistente. Urgente. Encontré documentos extraños en la computadora de Martín. Necesito verte ahora. No puedes decir nada, insistió Luciana al ver mi expresión. Piensa en el bebé. ¿Cómo pensaste tú en nuestra amistad?, respondí dirigiéndome a la puerta. Carolina, espera, hay algo más que debes saber sobre Martín. Pero ya no quería escuchar más mentiras. Salí del departamento sintiendo que mi vida entera había sido una farsa. En el ascensor, otro mensaje de Isabel apareció. Los documentos muestran transferencias sospechosas. Creo que han estado desviando fondos de tus proyectos. Mi mundo no solo se había destruido, estaba a punto de descubrir que la traición era mucho más profunda de lo que imaginaba. A las 11 de la noche me encontré con Isabel en una cafetería cerca de la oficina. Sus manos temblaban mientras abría su laptop.
Mira esto, dijo mostrándome varios documentos. Durante los últimos 8 meses, han estado transfiriendo fondos de tus proyectos a cuentas fantasma. Los números no mentían. Casi $2 millones habían sido desviados de mis proyectos principales. Las transferencias coincidían exactamente con el inicio de la relación entre Martín y Luciana. ¿Por qué no lo notamos antes? Pregunté revisando los documentos. Porque lo ocultaron muy bien. Usaron los códigos de aprobación de recursos humanos para hacer parecer que eran pagos a consultores externos. Recursos humanos. El departamento de Luciana. Hay más, continuó Isabel. Encontré correos entre Martín y el directorio. Han estado saboteando tus reportes, cambiando números para hacer parecer que tus proyectos están fallando. Todo el plan se hizo claro. Querían forzarme a rechazar Londres, hacerme parecer incompetente y eventualmente despedirme. Mientras tanto, se llevaban el dinero de mis proyectos. ¿Por qué me muestras esto ahora? Porque mañana anunciarán a Martín como nuevo CEO. Una vez que eso suceda, tendrá poder para ocultar todo. Mi teléfono sonó. Era un mensaje de Martín. Necesitamos hablar. Es sobre Luciana. No es quien crees que es. Segundos después, Luciana también escribió. Por favor, no confíes en lo que Martín te diga. Está tratando de manipularte. Mientras leía los mensajes, Isabel me mostró algo más, un archivo con información sobre otras empleadas que habían sido despedidas en circunstancias similares. Todas habían trabajado en proyectos importantes, y todas habían sido marcadas como incompetentes antes de ser despedidas. Carolina, dijo Isabel con voz seria, creo que no eres la primera víctima de este esquema, y si no hacemos algo, tampoco serás la última. En ese momento, no sabía que estaba a punto de descubrir una red de manipulación que iba mucho más allá de una simple traición amorosa. La pregunta era, ¿estaría dispuesta a enfrentarme a las 2 personas que más había confiado en mi vida? La mañana siguiente llegué temprano a la oficina. Necesitaba actuar normal mientras procesaba toda la información. En mi escritorio, encontré una invitación formal para la reunión del directorio, donde anunciarían al nuevo CEO. Isabel me esperaba con más documentos. Las transferencias no solo involucraban mis proyectos. Habían desviado fondos de al menos 5 gerentes más, todos despedidos o forzados a renunciar en los últimos 2 años. Buenos días, Carolina. La voz de Martín me sobresaltó. Estaba parado en la puerta de mi oficina, impecable en su traje gris. ¿Podemos hablar? Isabel me miró preocupada antes de salir, cerrando la puerta tras ella. ¿Qué quieres? Pregunté manteniendo mi voz firme. Es sobre Luciana. Hay cosas que necesitas saber. Se sentó frente a mi escritorio, aflojándose la corbata. No es la primera vez que hace esto. ¿Hacer qué exactamente? Manipular situaciones, crear conflictos. En su anterior empresa, tuvo una relación con un ejecutivo casado. Cuando él terminó con ella, lo acusó de acoso. La empresa pagó un acuerdo millonario para mantener todo en silencio. ¿Y me dices esto ahora, después de mantener una relación con ella durante 8 meses? Martín suspiró, pasándose la mano por el cabello. Cometí un error. Ella me sedujo. Me convenció de que tú no eras la adecuada para mí. Pero ahora dice estar embarazada y... ¿Dice estar? Interrumpí. No estoy seguro de que sea verdad. Ha estado presionándome para casarnos antes del anuncio del nuevo CEO. Dice que si no lo hago, irá al directorio con información comprometedora. Mi mente trabajaba a toda velocidad. ¿Qué tipo de información? Documentos, transferencias, cosas que podrían malinterpretarse. ¿Cómo desviar $2 millones de mis proyectos? Pregunté directamente. El color abandonó su rostro. Carolina, ¿puedo explicarlo? No hace falta, ya vi los documentos. En ese momento, Luciana entró sin tocar. Se detuvo al vernos juntos, su mano instintivamente sobre su vientre. ¿Qué está pasando aquí?, preguntó con voz temblorosa. Solo una conversación entre ex, respondió Martín levantándose. Te dije que no hablaras con ella, sisió Luciana. ¿Qué le contaste? La verdad, respondí por él. Sobre las transferencias, los proyectos saboteados, tu historia en la otra empresa. Luciana se giró hacia Martín, furiosa. ¿Le contaste sobre la empresa anterior? Teníamos un acuerdo. Las cosas cambiaron, respondió él. No puedo seguir con esto. ¿Ah, no? ¿Y qué crees que dirá el directorio cuando muestre los correos donde autorizas todas las transferencias? Cuando sepan que usaste el dinero para comprar propiedades a tu nombre, Martín palideció aún más. Tú me dijiste que era la única forma. ¿La única forma de qué?, interrumpí. De conseguir el puesto de CEO, respondió Luciana con una sonrisa fría. Martín no estaba en la lista de candidatos originalmente. Yo lo ayudé a mejorar sus números, manipulando mis proyectos.
concluí. Eres inteligente, Carolina. Siempre lo fuiste. Por eso necesitábamos sacarte del camino. ¿Necesitábamos o necesitabas?, preguntó Martín. Porque ahora veo que fui tan manipulado como ella. Oh, por favor, se burló Luciana. No te hagas la víctima. Sabías exactamente lo que estábamos haciendo. Disfrutaste cada momento, cada centavo. ¿Y el embarazo?, pregunté. ¿También es parte de tu plan? La sonrisa de Luciana se amplió. ¿Quieres ver el test? Sacó un sobre de su bolso y me lo entregó. Dentro había una prueba de embarazo positiva y una ecografía con fecha de 3 meses atrás. «Felicidades», dije devolviendo el sobre. «Espero que tu hijo no herede tu capacidad para la traición». «No seas dramática», respondió rodando los ojos. «Así es el mundo corporativo. Los ingenuos como tú nunca llegan a la cima». «Tal vez», concordé levantándome. «Pero al menos puedo dormir por las noches». Caminé hacia la puerta, pero me detuve antes de salir. Por cierto, la reunión del directorio se adelantó para esta tarde. Deberían revisar sus correos. Vi el pánico cruzar sus rostros mientras salía. Lo que no sabían era que Isabel y yo habíamos pasado la noche recopilando evidencia y enviándola a los miembros del directorio. En 3 horas, su perfecta farsa comenzaría a desmoronarse. ¿Todo bien?, preguntó Isabel cuando pasé por su escritorio. «Prepara las presentaciones», respondí. «Será una tarde interesante». La sala de juntas estaba tensa cuando los miembros del directorio comenzaron a llegar. Sus rostros serios y los murmullos entre ellos indicaban que habían revisado la documentación enviada. Martín y Luciana entraron juntos, aparentando normalidad, él ajustando su corbata nerviosamente, ella acariciando su vientre en un gesto que ahora me parecía calculado. Antes de comenzar, intervino el presidente del directorio. «Hay algunos asuntos que necesitamos aclarar». Vi cómo Luciana apretaba la mano de Martín bajo la mesa. Sus nudillos estaban blancos. «Hemos recibido información preocupante sobre irregularidades en varios proyectos», continuó el presidente. «Señor Martín, ¿puede explicarnos estas transferencias?» Proyectaron los documentos que Isabel había encontrado. Martín comenzó a sudar visiblemente. Son pagos a consultores externos», balbuceó, «para optimizar los proyectos». «¿Consultores fantasma?», preguntó otro director. «Porque no encontramos registro de estas empresas». «Puedo explicarlo», interrumpió Luciana, «como directora de recursos humanos». «Señorita Luciana», cortó el presidente, «su situación es aún más delicada. Tenemos evidencia de que usó su posición para manipular evaluaciones de desempeño y forzar renuncias». El color abandonó su rostro. «Eso no es». «También», continuó implacable, «recibimos información sobre un incidente en su empresa anterior. Algo sobre un acuerdo de confidencialidad y una suma considerable de dinero». «Eso fue un malentendido», respondió ella, su voz temblando. «¿Como su embarazo?», pregunté, incapaz de contenerme. Todas las miradas se dirigieron hacia mí. «Señorita Carolina, ¿tiene algo que agregar?», preguntó el presidente. «La ecografía que Luciana muestra es falsa», respondí sacando un sobre. «Contacté con la clínica esta mañana. El documento fue alterado». Luciana se levantó bruscamente. «Eso es mentira. La clínica enviará la confirmación oficial en cualquier momento», continué. «También están dispuestos a testificar sobre la falsificación». «Martín», suplicó Luciana, «diles algo». Pero Martín estaba hundido en su silla, derrotado. «Se acabó», murmuró. Lo que siguió fue un caos controlado. Seguridad escoltó a Martín y Luciana fuera del edificio. El directorio inició una investigación formal. Y yo me quedé sentada, observando cómo se desmoronaba el elaborado castillo de mentiras que habían construido. «Señorita Carolina», me llamó el presidente cuando la sala comenzaba a vaciarse. «El puesto en Londres sigue disponible, y dados los eventos recientes, creo que también deberíamos discutir su candidatura para CEO». Asentí, pero en ese momento no sentía victoria ni satisfacción, solo un profundo vacío donde antes había estado mi confianza en las personas. Isabel me esperaba afuera. «¿Estás bien?». «No», respondí honestamente, «pero lo estaré». Lo que no sabía era que la verdadera batalla apenas comenzaba. Luciana y Martín no eran de los que aceptaban la derrota fácilmente, y yo estaba a punto de descubrir hasta dónde estaban dispuestos a llegar para vengarse. 2 semanas después de la reunión con el directorio, mi vida parecía estar retomando su curso. La investigación interna avanzaba, y el puesto de Londres se veía cada vez más prometedor. Una tarde, mientras revisaba documentos en mi oficina,
recibí una llamada que me heló la sangre. ¿Carolina Torres?, preguntó una voz femenina. Sí, ¿quién habla? Me llamo Sandra Vega. Trabajé con Luciana en su empresa anterior. Necesitamos hablar. Media hora después, estaba sentada frente a Sandra en un café discreto. Era una mujer de unos 40 años, con ojos cansados que hablaban de demasiadas batallas. Vi las noticias sobre el escándalo en tu empresa, comenzó, y reconocí el patrón. ¿Qué patrón? Luciana no actuaba sola en su empresa anterior. Tenía un cómplice en finanzas, como Martín. Seducía ejecutivos, creaba conflictos, manipulaba documentos. Pero lo del embarazo falso es nuevo. ¿Por qué me cuentas esto ahora? Sandra sacó una carpeta de su bolso. Porque no fue un acuerdo de confidencialidad lo que la hizo dejar la empresa. Fue algo peor. Los documentos mostraban un esquema similar pero más elaborado. Luciana había estado involucrada en el desvío de más de $5 millones. ¿Qué pasó?, pregunté. La descubrimos, pero ella tenía información comprometedora sobre varios ejecutivos. Pagaron para mantenerla callada y la dejaron renunciar discretamente. ¿Y su cómplice? Se suicidó cuando todo se descubrió. Mi teléfono vibró. Era un mensaje de un número desconocido. Al abrirlo, mi corazón se detuvo. Era una foto mía, tomada esa misma mañana entrando a mi edificio. «Están vigilándote», dijo Sandra al ver mi expresión. «Conmigo hicieron lo mismo». «¿Por qué?» «Porque saben que tienes pruebas contra ellos. Y Luciana, ella no se detiene hasta destruir a quienes la exponen». Otro mensaje llegó. «Bonito departamento el tuyo. Sería una pena que algo le pasara a Isabel mientras trabaja hasta tarde revisando documentos, ¿no crees?» Sandra me miró con gravedad. «Ten cuidado, Carolina. La última persona que la enfrentó perdió más que su trabajo». «¿Qué sugieres? Tengo más pruebas. Documentos que nunca presenté. Si los combinamos con tu evidencia». No terminó la frase. Un hombre en traje negro se acercó a nuestra mesa. «Señorita Vega», dijo con voz fría. «La señorita Luciana quiere hablar con usted». Sandra se tensó visiblemente al escuchar al hombre. Noté cómo sus manos, que sostenían la carpeta con documentos, comenzaron a temblar ligeramente. «No tengo nada que hablar con Luciana», respondió Sandra con voz firme pero cautelosa. El hombre, que tenía una cicatriz casi imperceptible cerca del ojo izquierdo, dio un paso más cerca de nuestra mesa. «No era una sugerencia», dijo mientras deslizaba su mano dentro de su chaqueta. Mi corazón latía con fuerza. Los pocos clientes del café parecían ajenos a la tensión que se desarrollaba en nuestra esquina. Sandra deslizó discretamente la carpeta hacia mí por debajo de la mesa. «Carolina», dijo Sandra sin apartar la mirada del hombre. «Creo que deberías ir al baño». Entendí el mensaje. Con un movimiento fluido, guardé la carpeta en mi bolso y me levanté. El hombre hizo ademán de detenerme, pero Sandra volcó accidentalmente su café, manchando sus zapatos. «Lo siento tanto», exclamó ella, creando una distracción. Mientras el hombre retrocedía instintivamente, aproveché para alejarme. En vez de ir al baño, me dirigí directamente a la salida trasera que había notado al entrar. Años de reuniones en cafés me habían enseñado a ubicar siempre las salidas. Al llegar a mi auto, mis manos temblaban tanto que apenas podía sostener las llaves. Encendí el motor justo cuando vi por el espejo retrovisor que 2 hombres más salían por la puerta principal del café. Sandra no estaba con ellos. Mi teléfono sonó. Era un mensaje de un número desconocido. «Muy lista, Carolina». Pero Sandra no tuvo tanta suerte como tú. Adjunta venía una foto de Sandra siendo escoltada hacia una camioneta negra. Su rostro mostraba resignación, como si hubiera esperado este momento. Mientras conducía, mi mente trabajaba a toda velocidad. Los documentos en mi bolso podrían ser la clave para detener a Luciana, pero también me convertían en un objetivo. Y ahora Sandra. Otro mensaje llegó. «Los documentos por Sandra. Tienes 1 hora para decidir. Te enviaré la ubicación». Me detuve en un semáforo y cerré los ojos un momento. La última vez que había visto esa mirada de resignación fue en el rostro de Isabel cuando me mostró las amenazas que había recibido. Esto ya no era solo sobre mí o sobre el dinero. Era sobre vidas que Luciana estaba dispuesta a destruir para mantener su fachada. El semáforo cambió a verde, y con él tomé mi decisión. No iba a jugar según las reglas de Luciana. No esta vez. Me dirigí directamente a la oficina de Rodrigo Méndez, el jefe de seguridad corporativa. Lo había conocido durante la investigación interna, y algo en su mirada me decía que era de los pocos que no se doblegaban ante las amenazas. «Necesito tu ayuda», le dije apenas entré a su oficina. Le mostré las fotos de Sandra y le conté todo. Rodrigo escuchó en silencio, su expresión volviéndose más seria con cada detalle. «¿Tienes los documentos aquí?», preguntó. Asentí y saqué la carpeta. Mientras él revisaba el contenido, mi teléfono vibró nuevamente.
40 minutos, Carolina. El tiempo corre. Estos documentos, murmuró Rodrigo, confirman todo lo que sospechábamos sobre el caso anterior. Pero necesitamos mantenerlos seguros. Y necesitamos ayudar a Sandra, agregué. Rodrigo hizo algunas llamadas mientras yo revisaba el contenido de la carpeta, fotografiando cada página con mi teléfono y enviándolas a una nube segura. Los documentos revelaban un patrón escalofriante. Luciana no solo había estado involucrada en fraudes financieros, sino que también había orquestado una campaña de intimidación sistemática contra cualquiera que amenazara con exponerla. Tengo contactos en la policía, dijo Rodrigo finalmente, pero necesitamos ser cuidadosos. Si Luciana tiene infiltrados. No terminó la frase porque mi teléfono sonó. Era la ubicación prometida, un almacén abandonado en las afueras de la ciudad. Es una trampa, dijo Rodrigo. Lo sé, pero no podemos dejar a Sandra con ellos. Rodrigo me miró fijamente. Tengo un plan, pero necesitarás confiar en mí completamente. Los siguientes 20 minutos fueron una vorágine de actividad. Mientras Rodrigo coordinaba con sus contactos, recibí otro mensaje que me heló la sangre. Una foto de Isabel saliendo de la oficina, seguida por un hombre que reconocí como uno de los matones del café. Cambio de planes, decía el mensaje. Ahora tienes 2 razones para cooperar. Mi mundo se desmoronaba. 2 personas inocentes estaban en peligro por mi causa. Pero mientras el pánico amenazaba con paralizarme, recordé algo que mi padre solía decir. El miedo es una brújula que apunta hacia donde debemos ir. ¿Lista?, preguntó Rodrigo, extendiéndome un pequeño dispositivo. Asentí, aunque mi corazón latía tan fuerte que pensé que se me saldría del pecho. El plan era arriesgado, pero era nuestra mejor opción. Mientras conducía hacia el almacén, repasaba mentalmente cada detalle. Lo que estaba por hacer podría salvar o condenar a Sandra e Isabel. ¿Y si algo salía mal? No terminé ese pensamiento porque al doblar la esquina vi el almacén. 2 camionetas negras estaban estacionadas afuera. Era hora de enfrentar a Luciana y terminar con esto de una vez por todas. El almacén se alzaba frente a mí como una mole gris y amenazante. Antes de bajar del auto, repasé mentalmente el plan de Rodrigo. El dispositivo que me había dado, del tamaño de un botón, estaba oculto en el cuello de mi blusa. Me recordé a mí misma que no estaba sola, aunque así lo pareciera. Apenas puse un pie fuera del auto, 2 hombres emergieron de las sombras. Reconocí a uno de ellos del café. Sin mediar palabra, me escoltaron hacia el interior del edificio. El olor a humedad y abandono me golpeó apenas entramos. En el centro de un espacio amplio y mal iluminado, Sandra e Isabel estaban sentadas en sillas metálicas. Isabel tenía los ojos enrojecidos de tanto llorar, pero Sandra mantenía una expresión estoica. Detrás de ellas, Luciana sonreía con esa mueca que había llegado a odiar. «Carolina, querida», dijo Luciana con falsa dulzura. «¡Qué puntual! ¿Trajiste lo que pedí?» Levanté mi bolso donde llevaba la carpeta. «Suéltalas primero», Luciana rió. «No estás en posición de negociar. Dame los documentos». Di un paso adelante, pero uno de los hombres me detuvo. «¿Sabes, Luciana? Siempre me pregunté qué te hacía tan especial. ¿Cómo lograbas que todos cayeran en tus mentiras?» «Talento natural», respondió ella, acercándose. «Algunos nacemos para brillar, otros para ser usados. Tú, por ejemplo, tan ingenua, tan fácil de manipular. ¿De verdad creíste que Martín te amaba? ¿Que yo era tu amiga?» Cada palabra suya era como una aguja, pero me mantuve firme. Necesitaba que siguiera hablando. ¿Y el embarazo? ¿También fue parte de tu talento natural? Su sonrisa vaciló por un segundo. Un pequeño detalle necesario. Martín siempre tuvo debilidad por las historias dramáticas. El pobre idiota incluso creyó que podríamos formar una familia. Como el ejecutivo de tu empresa anterior, el que se suicidó, eso borró su sonrisa por completo. Veo que Sandra ha estado hablando de más. Otro idiota que no supo jugar según las reglas. ¿Las reglas? ¿Te refieres a robar $5 millones y luego chantajear a medio directorio? Luciana se acercó más, sus ojos brillando con furia contenida. Ese dinero era mío por derecho. Yo hacía todo el trabajo mientras esos viejos incompetentes se llevaban el crédito. Al menos Martín entendió el juego. ¿Y por eso desviaron $2 millones de mis proyectos? Oh, eso, rió ella. ¿Fue tan fácil? Bastó con seducir a Martín y convencerlo de que tú lo habías traicionado. El muy idiota estaba tan dolido que ni siquiera cuestionó mis sugerencias sobre cómo manejar los fondos. Isabel soltó un pequeño gemido, y Luciana la miró con desprecio. «Cállate. Si no hubieras sido tan entrometida, revisando documentos que no te correspondían».
Los documentos que prueban el fraude, interrumpí. Los mismos que intentaste ocultar amenazando a Isabel. Detalles, dijo Luciana, haciendo un gesto despectivo. Todo se puede arreglar con la cantidad correcta de presión, como ahora. Se acercó a Isabel y le acarició el cabello de una manera que me revolvió el estómago. Es una lástima. Es una buena asistente, leal hasta el final, como Sandra, añadió, mirando a la otra mujer. Aunque ella debería haber aprendido su lección la primera vez. Sandra levantó la mirada. La única lección que aprendí es que los monstruos como tú eventualmente caen. Luciana la abofeteó con tanta fuerza que la silla se tambaleó. Los documentos, Carolina. Ahora. Abrí mi bolso lentamente. ¿Sabes qué es lo más triste, Luciana? Que realmente fuiste mi mejor amiga. Te quise como a una hermana. Y ese fue tu error, respondió ella, extendiendo la mano hacia la carpeta. El amor es debilidad. El poder es lo único que importa. Te equivocas, dije, entregándole los documentos. El amor nos hace fuertes, nos da razones para luchar. Luciana hojeó rápidamente la carpeta, su sonrisa triunfal transformándose en confusión y luego en ira. ¿Qué es esto? Son copias. ¿Dónde están los originales? En un lugar seguro, respondí, junto con la grabación de toda esta conversación. El color abandonó su rostro. El dispositivo que Rodrigo me había dado era un micrófono de alta sensibilidad. Cada palabra, cada confesión, había quedado registrada. ¡Revísenla!, gritó Luciana a sus hombres. Pero antes de que pudieran tocarme, las puertas del almacén se abrieron de golpe. Luces brillantes inundaron el espacio mientras agentes de policía y del Departamento de Fraudes Corporativos entraban con armas en alto. ¡Al suelo! ¡Todos al suelo! Los matones de Luciana, sorprendidos, no opusieron resistencia. Ella intentó correr, pero dos agentes la interceptaron. «No pueden probar nada», gritaba mientras la esposaban. «Todo es mentira». Rodrigo apareció a mi lado mientras liberaban a Isabel y Sandra. «Buen trabajo», dijo. «El equipo grabó todo desde que entraste. Y los documentos que fotografiaste más las pruebas que ya teníamos». «Se acabó», suspiré, abrazando a Isabel que lloraba de alivio. «No del todo», dijo Sandra, frotándose la mejilla donde Luciana la había golpeado. «Todavía falta Martín». «De él me encargo yo», respondió Rodrigo. «Está en una reunión con el directorio. No tiene idea de que ahora mismo están congelando todas las cuentas y revisando cada transacción». Mientras sacaban a Luciana del almacén, ella seguía gritando amenazas y maldiciones. La observé alejarse, sintiendo una mezcla extraña de tristeza y alivio. «¿Estás bien?», me preguntó Isabel. «No», respondí honestamente, «pero lo estaré». En el estacionamiento, mientras los policías tomaban nuestras declaraciones, mi teléfono sonó. Era un mensaje del directorio. Querían verme inmediatamente. «Ve», dijo Sandra. «Yo cuidaré de Isabel. ¿Estarás bien?». Ella sonrió débilmente. «Sobreviví a Luciana una vez. Sobreviviré de nuevo. Además, tengo una declaración muy interesante que dar sobre ciertos ejecutivos de mi antigua empresa». Mientras conducía hacia la oficina, el sol comenzaba a ponerse. El día había sido una montaña rusa de emociones y peligros, pero algo me decía que la noche sería aún más larga. El directorio esperaba explicaciones, Martín enfrentaría sus crímenes, y yo. Yo tenía decisiones importantes que tomar sobre mi futuro. Mi teléfono vibró con un mensaje de un número desconocido. Por un momento, el miedo me paralizó, pero al abrirlo, era del detective a cargo del caso. «Señorita Torres, encontramos algo en la computadora de Luciana. Creo que debería ver esto». El directorio estaba en sesión permanente cuando llegué. Al entrar a la sala de juntas, el silencio era ensordecedor. Martín estaba sentado en una esquina, pálido como un fantasma, mientras dos oficiales de policía permanecían de pie junto a él. «Señorita Torres», comenzó el presidente del directorio, «la situación ha evolucionado significativamente en las últimas horas». Me senté, consciente de todas las miradas sobre mí. El detective que me había enviado el mensaje se acercó con una laptop. «En la computadora de Luciana», explicó, «encontramos un archivo detallado de todas sus operaciones, no solo en esta empresa, sino en otras 3 anteriores». Las imágenes comenzaron a aparecer en la pantalla principal. Eran correos, documentos, fotos, un archivo meticuloso de cada manipulación, cada estafa, cada vida que había destruido. Me estremecí al ver fotos mías con Martín, algunas tomadas incluso antes de que empezáramos a salir. «Nos había estado vigilando desde el principio», murmuré. «Más que eso», respondió el detective. «Luciana tenía un patrón. Identificaba parejas en posiciones de poder. Se acercaba a ellas,
y luego destruía sus relaciones y sus carreras. Completé. Martín, que hasta ese momento había permanecido en silencio, se quebró. Yo no sabía. Ella me dijo que tú, que nosotros. Silencio, ordenó uno de los oficiales. El presidente del directorio se aclaró la garganta. Señorita Torres, entenderá que esta situación es delicada. La cantidad de dinero desviado, las implicaciones legales. Entiendo, dije. ¿Qué necesitan de mí? Su testimonio completo y su discreción. Las siguientes horas fueron agotadoras. Declaración tras declaración, documento tras documento. Martín confesó todo, derrumbándose bajo el peso de su propia culpa. Ver al hombre que una vez amé reducido a un ser patético que lloraba y suplicaba clemencia fue surreal. Cerca de la medianoche, cuando finalmente pude salir, encontré a Isabel esperándome en mi oficina. Sandra está bien, me informó antes de que pudiera preguntar. Está con los investigadores, ayudando a reconstruir el caso de la empresa anterior. Me dejé caer en mi silla, agotada. ¿Cómo llegamos a esto, Isabel? No fuimos nosotras quienes llegamos aquí, respondió suavemente. Fueron ellos quienes eligieron este camino. Mi teléfono sonó nuevamente. Era un correo del directorio. Querían verme mañana a primera hora para discutir mi futuro en la empresa. El puesto en Londres. Comenzó Isabel. Ya no estoy segura de quererlo, admití. ¿Por qué no? Porque ahora sé que puedo hacer más aquí. Me levanté y miré por la ventana hacia la ciudad iluminada. Alguien tiene que reconstruir lo que ellos destruyeron. Alguien tiene que asegurarse de que esto no vuelva a suceder. Isabel sonrió. Suenas como una CEO. Es gracioso que lo menciones, dije, mostrándole el final del correo del directorio. Aparentemente, están considerando una reestructuración completa de la dirección ejecutiva. ¿Y? Y creen que necesitan a alguien que haya demostrado integridad bajo presión. Las implicaciones quedaron flotando en el aire. El camino que se abría ante mí era intimidante, pero por primera vez en mucho tiempo me sentía preparada para enfrentarlo. Un último mensaje llegó a mi teléfono. Era de Sandra. Necesitamos hablar. Hay más. A la mañana siguiente, me reuní con Sandra en mi oficina antes de la reunión con el directorio. Su expresión era grave. ¿Qué encontraste?, pregunté cerrando la puerta. No es lo que encontré, respondió Sandra. Es lo que Luciana está planeando desde la cárcel. Me mostró su teléfono. Eran mensajes de números desconocidos, todos con el mismo tono amenazante que yo conocía también. Comenzaron a llegar anoche, explicó, pero está detenida. Tiene cómplices afuera, y esto es solo el principio. Un golpe en la puerta nos interrumpió. Era Isabel, pálida como un papel. Carolina, tienes que ver esto. En su tablet, las noticias financieras explotaban con un escándalo. Documentos anónimos revelaban supuestas irregularidades en mis proyectos. La manipulación era obvia. Eran los mismos documentos que Luciana y Martín habían alterado, pero presentados de forma que me incriminaban a mí. Es su plan de contingencia, dijo Sandra. Si ella cae, todos caemos. Mi teléfono comenzó a sonar. El directorio, periodistas, auditores. El pánico amenazaba con ahogarme, pero respiré hondo. No, dije firmemente. No esta vez. Tomé mi computadora y comencé a trabajar. Años de documentación meticulosa, respaldos de correos, registros de cada decisión y transacción. Todo estaba allí. Isabel y Sandra me ayudaron a organizarlo. Necesitamos más, murmuré. Algo que la conecte directamente con estas filtraciones. Tengo una idea, dijo Isabel, pero es arriesgada. Su plan era brillante en su simplicidad. Usar los mismos canales que Luciana para tender una trampa. Con la ayuda de Rodrigo y el equipo de seguridad informática, creamos un rastro digital que Luciana no podría resistir. La reunión con el directorio se pospuso hasta la tarde. Cuando finalmente entré a la sala de juntas, llevaba conmigo no solo pruebas de mi inocencia, sino también evidencia de la última jugada desesperada de Luciana. Señores, comencé. Antes de que tomen cualquier decisión, necesitan ver esto. En las siguientes 2 horas, desentrañamos la red completa, cada documento falso, cada transferencia sospechosa, cada manipulación. Todo conducía a un elaborado plan de venganza que Luciana había preparado como seguro. Impresionante, dijo el presidente del directorio cuando terminé. Pero ¿cómo podemos estar seguros de que esto la detendrá? En ese momento mi teléfono sonó. Era Rodrigo. La tenemos. Cayó en la trampa. Sus contactos intentaron acceder al servidor falso que preparamos. Sonreí. Porque ya lo hizo. Las siguientes horas fueron un torbellino. La policía allanó varias ubicaciones simultáneamente, arrestando a los cómplices externos de Luciana.
En la cárcel, le retiraron todos sus privilegios de comunicación. Pero la verdadera sorpresa llegó cuando uno de sus cómplices, acorralado, decidió hablar. No solo confirmó todo lo que sabíamos, sino que reveló algo más. Luciana tenía un plan para escapar durante su traslado a la prisión federal. ¿Cuándo es el traslado?, pregunté al detective. Mañana a primera hora. Me quedé helada. Si Luciana escapaba. No lo hará, dijo Sandra, adivinando mis pensamientos. No esta vez. El detective asintió. Tenemos todo cubierto, pero... ¿Pero? Quiere hablar contigo antes del traslado, solo contigo. La prisión era fría y gris, como Luciana siempre había sido por dentro. Me condujeron a una sala de visitas especial, con guardias apostados en cada esquina. Cuando la trajeron, esposada y en uniforme naranja, casi no la reconocí. Su habitual apariencia impecable había desaparecido, pero sus ojos mantenían ese brillo calculador que tanto conocía. Carolina, sonrió, como si estuviéramos en una de nuestras antiguas reuniones de café. Sabía que vendrías. ¿Qué quieres, Luciana? Charlar, como en los viejos tiempos. ¿Recuerdas cuando me contabas tus secretos, tus miedos, tus sueños? Eso fue antes de que descubriera quién eras realmente. Se inclinó hacia adelante, las esposas tintineando. ¿Y quién soy, Carolina? ¿La villana de tu historia? ¿La bruja malvada que arruinó tu vida perfecta? Eres una manipuladora, una mentirosa, una mujer que tomó lo que quería, interrumpió. Como tú estás haciendo ahora, ¿o me equivoco? El directorio te está considerando para CEO, ¿no? Me tensé. ¿Cómo lo sabes?, rió suavemente. Todavía tengo mis recursos, limitados, pero efectivos. Tu red está desmantelada, Luciana. Tus cómplices están arrestados. Tu plan de escape. Su sonrisa vaciló por un segundo. Ah, ¿eso también lo sabes? Impresionante. Has aprendido bien. No gracias a ti. Al contrario, querida, todo gracias a mí. ¿Quién te enseñó a ser fuerte? ¿A ser despiadada cuando es necesario? Yo fui tu mejor maestra. Te equivocas. Me enseñaste lo que no quiero ser. Se reclinó en su silla, estudiándome. ¿Sabes por qué quería verte? Porque eres la única que realmente me ha vencido. Otros lo intentaron, Sandra, por ejemplo, pero tú eres especial. No intentes manipularme, Luciana. No funcionará. No es manipulación. Es reconocimiento, un último regalo de tu mejor amiga. ¿Regalo? Sonrió misteriosamente. El puesto de CEO. Lo conseguirás, pero hay algo que debes saber antes. En ese momento las luces parpadearon. Fue solo un segundo, pero vi algo cambiar en su expresión. Tiempo terminado, anunció un guardia. Luciana se levantó, pero antes de que la escoltaran fuera, se inclinó hacia mí. Revisa el proyecto Aurora, susurró. Hay más de $2 millones en juego, y esta vez no es mi culpa. La vi alejarse, dejándome con una sensación de inquietud. ¿Era otra manipulación? ¿O realmente había algo más? Mi teléfono vibró. Era un mensaje del directorio. La reunión final sería en 1 hora. Tenía que tomar una decisión. Mientras salía de la prisión, otro mensaje llegó. Era de Sandra. Urgente. El proyecto Aurora. Tenía razón. Esto es más grande que Luciana. El proyecto Aurora resultó ser la punta de un iceberg que nadie había visto venir. En la sala de conferencias, Sandra desplegó los documentos mientras Isabel y yo revisábamos los números. No fue Luciana, confirmó Sandra. Esto viene de más arriba. Los documentos revelaban un esquema que hacía parecer pequeño el fraude de Luciana y Martín. 3 miembros del directorio habían estado desviando fondos sistemáticamente durante años, usando los proyectos más grandes como cobertura. Por eso Luciana eligió esta empresa, murmuré. No era solo por mí y Martín. Sabía que podía operar sin levantar sospechas porque había fraudes mayores ocurriendo. Y por eso te lo reveló, añadió Isabel. Sabía que lo descubrirías eventualmente como CEO. Mi teléfono sonó. El directorio me esperaba. Con las pruebas en mano, caminé hacia la que sería la reunión más importante de mi carrera. Los miembros del directorio estaban todos presentes, incluidos los 3 que ahora sabía eran los verdaderos cerebros detrás del proyecto Aurora. El presidente del directorio sonreía, ajeno a lo que estaba por venir. Señorita Torres, comenzó. Después de los recientes eventos y su impecable manejo de la crisis, el directorio ha decidido unánimemente ofrecerle el puesto de CEO. Miré alrededor de la mesa, rostros expectantes, sonrisas ensayadas, manos que habían firmado documentos fraudulentos durante años. Antes de responder, dije, quisiera presentar algunos hallazgos sobre el proyecto Aurora. Vi cómo 3 pares de ojos se dilataban con alarma, pero era demasiado tarde para detenerme.
Durante la siguiente hora, expuse cada detalle del fraude. Los documentos eran irrefutables. Cuando terminé, el silencio en la sala era sepulcral. «Esto es ridículo», intentó uno de los implicados. «Son acusaciones sin fundamento. La policía y la Comisión de Valores no piensan lo mismo», respondí, justo cuando los oficiales entraban a la sala. Lo que siguió fue un caos controlado. Arrestos, renuncias inmediatas, prensa acampando fuera del edificio. En medio de todo, el presidente del directorio, quien no estaba implicado, me miró con una mezcla de admiración y preocupación. «El puesto de CEO sigue siendo suyo», dijo. «Ahora más que nunca necesitamos a alguien con su integridad». Me tomé un momento antes de responder. «Acepto, pero con condiciones. Necesitamos una reestructuración completa, nueva junta directiva, nuevas políticas, total transparencia. ¿Algo más? Sí. Quiero a Isabel como mi directora de operaciones y a Sandra como jefa de auditoría interna». Sonrió. «Hecho». Esa noche, mientras limpiaba mi antigua oficina para mudarme al piso ejecutivo, encontré una vieja foto. Era de Luciana y yo, sonriendo en mi primer día en la empresa. La rompí y la tiré. Mi teléfono sonó. Era un mensaje de la prisión. Luciana había intentado escapar durante el traslado, tal como lo habían planeado, pero gracias a la información que teníamos, el intento fue frustrado. Esta vez, iría a una prisión de máxima seguridad. ¿Lista?, preguntó Isabel desde la puerta. «Casi», respondí, mirando por última vez la oficina que había sido testigo de tantas traiciones y victorias. El camino hacia la dirección ejecutiva nunca había estado en mis planes, pero como había aprendido, a veces la vida nos lleva por senderos inesperados. Lo importante es mantener la integridad en el camino. Los primeros meses como CEO fueron un torbellino de cambios y desafíos. Reestructuramos la empresa desde sus cimientos, implementando nuevos sistemas de control y transparencia. Isabel demostró ser una directora de operaciones excepcional, mientras que Sandra revolucionó el departamento de auditoría. Una mañana, mientras revisaba informes en mi nueva oficina, recibí una llamada inesperada. Era el abogado de Martín. «Quiere hacer un trato», explicó. «Tiene información sobre otros esquemas de fraude en el sector». «¿Por qué ahora?» «Remordimiento, supongo. Y quiere una reducción de sentencia». Después de consultarlo con el equipo legal, aceptamos escucharlo. La información que proporcionó llevó al descubrimiento de una red de fraudes corporativos que se extendía por varias empresas del sector. El escándalo sacudió el mercado, pero nuestra empresa, ya renovada y transparente, se mantuvo firme. Un día, Isabel entró a mi oficina con noticias sobre Luciana. «Está escribiendo sus memorias en prisión», dijo mostrándome un artículo. «Promete revelar todos los secretos corporativos que conoce». «Déjala», respondí. «Ya no puede hacernos daño». La verdad era que Luciana, en su retorcida manera, me había hecho más fuerte. Cada traición, cada manipulación, me había preparado para enfrentar los desafíos que ahora encontraba como CEO. Los cambios que implementamos comenzaron a dar frutos. La empresa no solo se recuperó, sino que se convirtió en un modelo de gestión ética en el sector. Otras compañías empezaron a consultarnos sobre cómo implementar sistemas similares. Sandra, desde su posición, desarrolló un programa de prevención de fraudes que se convirtió en referencia en la industria. «Es irónico», me dijo un día, «que todo esto naciera de tanto dolor. El puesto en Londres quedó en el pasado. Había encontrado mi lugar, mi propósito. La empresa necesitaba un nuevo tipo de liderazgo, y yo había aprendido las lecciones necesarias para proporcionarlo». Martín cumplió su sentencia reducida y desapareció del mapa corporativo. Lo último que supe fue que trabajaba en una pequeña empresa en provincia, lejos de las tentaciones del poder y el dinero. Un año después de asumir como CEO, recibí una carta de Luciana desde la prisión. La leí en mi oficina, con la ciudad extendiéndose bajo mis pies a través de los ventanales. «Querida Carolina», escribía, «supongo que debo agradecerte. Me venciste en mi propio juego y, de alguna manera, eso me hace sentir orgullosa. Fuiste mi mejor estudiante, aunque no de la manera que esperaba. Cuídate de los buitres corporativos. Los conozco bien, fui uno de ellos. Con amor, tu ex mejor amiga». Rompí la carta y la tiré. El pasado era pasado, y el futuro. El futuro era brillante. 5 años han pasado desde aquellos días oscuros. La empresa no solo sobrevivió, sino que se transformó en un referente de ética corporativa. El programa de prevención de fraudes que desarrollamos con Sandra se implementó en más de 50 empresas del sector. Isabel se casó el año pasado. En la boda, mientras la veía bailar con su nuevo esposo, recordé cuánto había arriesgado por lealtad.
Ahora es una de las ejecutivas más respetadas en el medio y su historia inspira a jóvenes profesionales. Sandra encontró su vocación en la lucha contra el fraude corporativo. Da conferencias, asesora a empresas y hace poco publicó un libro sobre su experiencia. Sin nombres, me aseguró con una sonrisa, pero con todas las lecciones. La última vez que supe de Luciana fue hace 6 meses. Su libro de memorias resultó ser un fracaso editorial. Nadie quería leer las justificaciones de una manipuladora en desgracia. Sigue en prisión, donde pasará al menos una década más. Martín intentó contactarme hace 1 año. Quería disculparse, dijo. Le respondí con un mensaje corto. Te perdono, pero no te olvido. No volvió a escribir. En cuanto a mí, la vida me sorprendió de maneras inesperadas. Me casé hace 2 años con un profesor universitario que no sabe nada de finanzas corporativas, pero todo sobre integridad y amor verdadero. Tenemos una hija de 6 meses que me recuerda cada día por qué es importante luchar por lo correcto. La semana pasada, durante una conferencia sobre liderazgo ético, una joven ejecutiva me preguntó cuál había sido la lección más importante de toda esta experiencia. La traición, respondí, nos enseña quiénes somos realmente, no cuando todo va bien, sino cuando todo se derrumba. Es entonces cuando descubrimos nuestra verdadera fuerza. Mi oficina sigue en el último piso, pero ya no me siento sola allí arriba. Construimos un equipo sólido, basado en la confianza y el respeto mutuo. Las lecciones del pasado nos hicieron más fuertes, más sabios. A veces, en las reuniones del directorio, miro alrededor de la mesa y veo caras nuevas, honestas, comprometidas con hacer las cosas bien. El proyecto Aurora, que una vez escondió tantas mentiras, ahora es el nombre de nuestro programa de becas para jóvenes profesionales éticos. Isabel bromea diciendo que deberíamos hacer una película sobre toda esta historia. Pero, dice siempre, nadie creería que es real. Y tiene razón. La realidad supera cualquier ficción. La amistad traicionada, el amor manipulado, el poder corrompido y al final, la justicia y la verdad prevaleciendo. Ayer, mientras alimentaba a mi hija en medio de la noche, pensé en todo el camino recorrido, en cómo cada golpe, cada traición, cada momento de duda, me llevó exactamente donde necesitaba estar, y sonreí. Porque finalmente entendí que algunas veces necesitamos perderlo todo para encontrar quiénes somos realmente. Si llegaste hasta aquí y te gustó, no olvides dejar tu like y suscribirte a nuestro canal. Tu apoyo nos motiva a traer más historias increíbles. Muchas gracias y que tengas un excelente día.